amigas y amigos, bienvenidos a su programa de comunicación con causa, Voces en Libertad. Antes de empezar, queremos dar las gracias a Suriana Radio FM 107.9, que nos ayuda a ampliar esta voz a todo el estado de Guerrero. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros. Pues bien, hoy tenemos temas que están muy relacionados con la impunidad del régimen morenista. Y como primer tema, pues ustedes seguramente lo han de estar relacionando no solo con el tema Teuchitlán, sino también con el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Una muestra, un símbolo, no solo de la impunidad, sino también del encubrimiento de varios delitos que ya tiene en su haber Cuauhtémoc Blanco, y que muy probablemente por esto estaba más preocupado que por el tema de la intento de violación, presunto intento de violación a su media hermana. Ya trae una gran trayectoria en este sentido y él fue arropado nuevamente por Morena, por supuesto. Como segundo tema, pues lamentablemente tenemos que seguir hablando no solo de Teuchitlán, la falta de respuesta por parte del gobierno de Morena en cuanto a la protección de las víctimas, en cuanto a que se haga justicia, sino también cómo están tratando de taparse entre ellos para que no se les vincule, y además están saliendo muchísimos más casos por todo el país. Y como último tema, algo que pocos nos enteramos tras los escándalos que estamos viendo sobre el tema de los biométricos, nuestros propios datos. Y hablando de datos, pues también la imposibilidad de acceder a los datos, a la información, para que el gobierno transparente los contratos y toda la información que nosotros requerimos como ciudadanas, como ciudadanos en este país. Pues empezamos con este tema del no desafuero a Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú qué opinas, querido José Antonio? Pues es una muestra más de las muchas que hemos visto de cómo opera Morena. Morena habla de honestidad, habla de ser un referente moral desde que nació, pero hace todo lo contrario, exactamente, de que la ley debe ser aplicada parejo, y solamente la aplican de vez en cuando contra los adversarios o como políticamente para amenazar o extorsionar, como lo vimos con Yunes también, para comprarle su voto en el Senado y lograr la mayoría calificada en el Senado. Fue una extorsión legal. No digo que Yunes no tuviera de dónde, pero la ley tienes que aplicarla parejo para que de veras combatas la corrupción, que es una de las principales banderas con las que llegó López Obrador al poder, es decir, combate la corrupción, el fin de la impunidad, y a la mera hora es el uso político de la ley para mi conveniencia, para mi interés. Lo volvemos a ver ahora con Cuauhtémoc Blanco. Ahora, yo tenía la ligera esperanza, porque surgió por ahí, que al menos las mujeres de Morena sí reaccionaran congruentes con los principios que dicen defender de las mujeres, de la defensa de sus libertades, etcétera. Dije, a lo mejor un buen grupo de mujeres de Morena lo echan para atrás. No, las disciplinaron, fueron como 25, hay que reconocerlas. Las que sí. Esa es la palabra. 25 sí votaron por el desafuero, sí, de Morena. Pero de 25 de muchísimas. A todas las demás las disciplinaron, por supuesto. Ya lo habíamos visto con Félix Salgado Macedonio, que también recuerdo que un buen grupo de mujeres morenistas dijeron no estamos de acuerdo con su candidatura y las doblaron. Y ahora nuevamente quiere ser candidato este señor. Sí, ya a pesar de, como que ya se olvidó. Ah, no, claro, eso ya se borró. Entonces es otra vez el uso político para beneficio de sus intereses políticos. No, todo lo contrario de lo que dicen. Volvemos a ver claramente la contradicción total y absoluta entre el discurso y los hechos. Pero quiero recordar, para terminar, una cosa, recordarle al público. El fuero legislativo fue hecho para que los legisladores pudieran decir lo que quieran, criticar a los gobernantes si quieren, votar de manera distinta de lo que sus partidos, sin que por ello los pudieran sancionar o perseguir. No fue creado
para cubrir delitos del orden común. Qué importante lo que estás Y eso no es de ahora, viene de muy atrás, una distorsión. Pero estos que se pronunciaron en su momento en contra del fuero, Morena, López Obrador, ahora que están en el poder, como siempre pasa, ahora sí me sirve. Y ahora sí lo uso de la forma en la que yo mismo critiqué. O sea, la demagogia total y absoluta que volvemos a ver en este caso. ¿Cuántos gobernadores no han sido amparados después de ser acusados de corrupción por ese fuero que los hacen diputados? Pero tú estuviste ahí, ¿verdad? Porque yo te vi en X que estabas publicando. ¿Cómo estuvo eso? Pues fue indignante, o sea, presenciarlo, verlo salir de la reunión previa de Morena, contento, tranquilo. Con Roberto Aces, porque no, con Pedro Aces, el diputado Pedro Aces, que a propósito dijo que él era feminista, ¿no? Feminista. Sí, no. Porque, o sea, qué insulto a las mujeres, todo lo que hicieron. O sea, no era necesario tanto show, ¿no? Pero aún así, de las diputadas de Morena, creo que eran como 189, bueno, las del PT votaron en contra de que se desechara la solicitud. Reconocimiento, reconocimiento al PT. Bravo Sí, al PT. también hay que mujeres del reconocer PT. Y buenos argumentos. buenos Sí, argumentos. sí. Hay que reconocer también a las mujeres que, pues de Morena, De Morena, que les apagaron el micrófono. a la Ah, sí, presidenta de la sí. Comisión de Igualdad de Género le apagaron el micrófono. Y luego por eso fue que le reclamaron al presidente de la mesa directiva, otro macho cómplice. Es que te digo que Sí, toda sí, la sí. estructura patriarcal se acomoda. Eso es el pacto Para- patriarcal. exactamente. Eso es. Eso es justamente realmente para el que pacto sepa la patriarcal. gente, ¿no? Exactamente. Y hombres y mujeres intervienen. Sí, y aparte también, bueno, no es que se supo, digo, consulté a algunas diputadas de Morena, no digo nombres porque pues también son, fueron presionadas durante el fin de semana por esta situación. Te estoy hablando desde quitarles la vicecoordinación, que fue el caso de Gaby Jiménez, que por cierto votó en abstención, se salvó, o sea, la doblaron literal, porque ella emitió un comunicado diciendo, no estoy de acuerdo con esto. Y a otras carpetas de investigación, o sea, ¿cómo es posible que tu votación como mujer o tus ideales estén supeditados a una posible reelección, a tu futuro político como mujer? Pues los estaban tronando. O sea, yo no quiero justificar a las diputadas de Morena, pero cuando ves esta serie de hechos y las presiones Así que se viven mueve, en Morena, la política, así eso es se violencia mueve. política en razón de género. Pero se tienen que quedar calladas si quieren seguir estando ¿Por qué no denuncian, no? dentro de la política, porque eso se da en todos los partidos también, por Todos. cierto. Las del PRI también les pasó lo mismo. Así es. O sea, tuvieron que votar todos en bloque a favor de que se desechara la solicitud de desafuero. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hay mujeres dentro de los institutos políticos que no pueden ejercer su libertad o representarnos a las mujeres? Porque ¿de qué sirve un congreso paritario con 251 mujeres si no representan a aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente, los feminicidios, en fin, toda esta serie de situaciones y violencias que vive la mujer? Entonces, si ellas, dentro del fuero legislativo, como bien lo mencionas, no pudieron Y ellas están protegidas. ni siquiera ellas están protegidas, ¿qué se puede esperar para el resto de las ciudadanas o para el resto de mujeres que no se atreven a denunciar un delito sexual porque son revictimizadas? Adentro de un sistema de justicia, No hay manera. las fiscalías, sí. O sea, estamos en la indefensión total. O sea, si las que nos representan están así, si te dices de ahí para abajo, no, estamos peor. Totalmente. Mira, yo ayer estaba, no me acuerdo en dónde, en la mañana en un desayuno, y estaba enojada, ¿no? Entonces me dijeron, ¿cómo estás? Dije, fíjate que estoy enojada. O sea, antes yo Yo decía creo que muy un bien. nivel mayor, ¿no? La respuesta antes era, estoy muy bien, gracias. ¿No? Estoy enojada, porque pues, por esto y esto. Pues yo también, nosotras también. Mira, el haber seguido esta votación, haber escuchado a las diputadas, a los diputados, la forma en la que se refirieron antes de la votación y después, cómo reaccionaron al momento, cómo acuerparon, porque fue acuerpar. Literal, cómo cerraban Ivonne Ortega, que intentaba Ivonne Ortega entrar, tipaza. No, pero intentaba entrar en este cerco y la las de Morena, golpeaban. No, Sí. la golpearon, creo que 3. Ahí hubo golpeteo. Y todavía la presidenta Sheinbaum ayer sostiene que el desafuero no procedió porque el fiscal de Morelos es corrupto. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, Porque entonces no la además violaron. ya no está en el cargo.
porque ya no está en el caso, Ya, él entonces ya no la no violaron. se hubiera encargado, no se encargaría del caso. Claro que Tenemos no. una presidenta que no entiende lo que es la violencia. No contra las entiende mujeres. y está desviando la atención. No quiere, y yo no quiere. como Yo le creo que no digo, entiende, ¿eh? el fuero acaso es una protección constitucional para lo que los servidores públicos cometan delitos del orden común. Entonces tú puedes matar, puedes violar, puedes robar, puedes hacer lo que te dé la Literal, ha gana. sido para eso, ¿eh? Pero eso no es el fuero. Lo acaba de decir José Antonio. así es. El fuero no es para eso. Y bueno, yo le pongo un tuit a Claudia Sheinbaum diciéndole, con estos argumentos usted está revictimizando a Nidia Fabiola Sí, Blanco, cómplice. la verdadera víctima del caso, y que su partido Morena y el PRI, y supongo que el Verde, porque me parece que eran El Verde también. -2, ¿no? Claro. El Verde en franca alianza, el PRI, y como dicen el Primor, El en Primor. franca alianza, lo que le molestó dolió mucho, muchísimo, pero sí. es una alianza, Una que no nos alianza. hagamos. Hoy por ti, mañana por PRI. ¿Sí? Para que no sea juzgado. Hoy por mí, mañana por No, PRI. por supuesto. Sí. Y eso no habla bien ni de ella, ni de la Citlali, que se quedó callada, no dijo nada, hasta que Maroma. Ay, no, pero ¿por qué no lo desaforaron? No, a ver. Y después, otra cosa que es bien importante. Hay un artículo de la Constitución que dice que hay que privilegiar los derechos humanos sobre cualquier procedimiento. ¿Sí? Aquí dice, no, es que estaba mal, las pruebas no estaban bien. ¿Qué pruebas vas a ofrecer? Perdón, Eso es lo si que yo yo digo, quisiera comentar. a mí me trataron de violar, sola en mi cuarto, entró el señor, se salió. Sí. Ajá. ¿Qué O sea, pruebas voy No a hay ofrecer? manera de, yo te lo Entonces, que digo no como me perito vengan con forense. cuentos. La única persona que fue testigo de los hechos es el fulano Y y la ella. víctima. Entonces, pero esto está en, digamos que en las bases de la comprobación en cuanto hay un juicio por abuso sexual o por violencia sexual. Primero que nada, en la violencia sexual casi no se deja huella, a menos de que haya violación. Y muchas veces hasta pueden decir que hubo consentimiento, por eso es muy difícil. En México no se hace la valoración del testimonio. Por lo tanto, hay unos criterios científicos para hacer la valoración del testimonio para determinar cuál es más creíble o cuál es menos creíble. Por tanto, estamos hablando de él dijo, ella dijo. Entonces me parece de una irresponsabilidad brutal por parte de Claudia el salir a decir que se necesitan pruebas. ¿Ustedes han sido violentadas? Sí. ¿Verdad? ¿Han recopilado pruebas del comentario de todo? Es imposible recopilar pruebas. Pero esta mujer sale a dar un comentario tan irresponsable que efectivamente la revictimiza, porque las personas que son violentadas no pueden presentar pruebas. Se convierten testimoniales, son testimoniales 100%, y tenemos a un personaje... Salvo que tengas una cámara en tu habitación. Exactamente, ¿verdad? y todavía sí lo pueden falsear. Y tenemos a un personaje totalmente cubierto por un fuero, por un séquito de mujeres obedientes, programadas, y por un feminista, que siempre hay un tuit, y que salió diciendo, es que hay que controlar cómo se visten las mujeres en el Congreso, ajá, porque luego nos provocan. ¿Qué tal? Más machista y Nos violentador provocan y yo soy imposible. En tal caso, habría que imponer en la ley que usen velo como en los países islámicos, Sí, que se tiene porque el una cabello burka. provoca a los hombres, según el Y no se Islam, controla. y no los controlamos. No se pueden controlar. Sí. Oye, pero una cosa, cuando dice la presidenta, es que hay que ver quién presentó la denuncia, un enemigo de él. No, lo presentó la Su víctima. media hermana. La hermana, pues la... O sea, como Entonces, era enemigo, ¿no iba a hacer la denuncia? No, él no la inventó, Por Dios, se la además- presentó ella. Y todavía dice él, el señor Cuauhtémoc, que se tardó 6 meses. Esa es otra. A ver, eso es algo que tú Esa quiero es otra, que me por digas. supuesto. ¿Cómo lo va a ver, hacer? En si el es una- momento hay todo un proceso mental Claro. cuando sufres una agresión sexual. Primero se quedan en shock. Sí, No saben qué hacer las no está víctimas. fácil. Bueno, yo también he sufrido una condición muy parecida. Te quedas en shock, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Tratas de imaginar que, bueno, no fue para tanto, esto no pasó así. Empieza la persona a caer en conciencia con el tiempo. Pueden ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 30 años. Ojo. Y la persona empieza a decidir sí, y sobre todo una persona tan cercana que era su hermano, el poder hacer una intervención legal en contra de una persona poderosa, que además dependía de él porque vivía en su casa, en la casa de gobierno, creo que estaba ella ahí, sí, y además con una persona que es capaz de todo, y ella lo sabía.
Entonces, todo este tiempo que le sirvió a ella para procesar, para tomar decisiones y emocionalmente estar fuerte y lista para hacerlo. Fue amenazada por el otro hermano. Así es. Que le dijo, cállate, no digas nada. Así es. Entonces, que tardó 6 meses. En el abuso sexual y en la violencia sexual, afortunadamente antes tenía vigencia, ¿cómo se llama esto? Que prescribía el delito cada 20 años. Ya no. Ahora ya no. Logramos la no prescripción junto con Josefina Vázquez Mota el sexenio pasado, la no prescripción, porque las víctimas, justamente por este proceso de impacto psicoemocional, pueden no hacerlo, no tienen los elementos ni las habilidades, no tienen los recursos emocionales y psicológicos para poder denunciar, y menos si es una persona cercana, porque las implicaciones sociales, las implicaciones familiares. Exactamente. Entonces, y luego otra, con un sistema revictimizador, como bien lo dijiste, en donde no me van a creer, porque no hay huella física, no hay nada. Y luego muchas veces es la persona de la cual dependen económicamente. Claro. Entonces, el fenómeno es muy complejo para que salga la titina, porque yo así le digo a la presidenta, bueno, Claudia, a decir eso tan ofensivo, porque no llegamos nos todas. Ofendió todas. Llegaron todos. Yo digo y que él sí, no está solo. Que sí llegaron todas, ¿verdad? Las de Morena y el Verde. No, pero llegaron todos. Y sí. Cuauhtémoc no está solo. No está literal. solo. Eso fue algo de lo más denigrante del día también, que iba a hablar una de las mujeres morenistas en favor del desafuero, una de las que sí estaban en favor de las mujeres, congruente con lo que dicen defender, y le quitaron el micrófono, es lo que decías, y se lo dio, pero la otra se lo dan a nada menos que se lo dan al agresor. A Cuauhtémoc, al agresor, y la rodean las mujeres como señal de decir, las mujeres no está solo. Permitido que él hable. Te acompañamos. Y votó a su favor. Y que vote, está prohibido por él mismo. No. Yo cuando vi esa escena, cuando vi que se estaba saliendo de su curul y fue caminando hacia el peno, dije, no mames, perdón. O sea, dantesco eso. Dantesco, yo decía, yo me quedé, a mí casi se me cae el teléfono de lo fría que me quedé, porque es que, a ver, cuando hay una sesión, si tú no estás enlistado en el orden del día y un diputado se sube así a la tribuna, eso es una violación clara al reglamento. Para eso está el presidente. La diputada que le dio el uso de la palabra, así que se subió de repente y el presidente de la mesa directiva no dice nada. O sea, violas el reglamento para dejar que un presunto violador se suba a la tribuna a cerrar la ronda de debates sobre su caso. Y que él vote sobre su caso eso, y no se permita que la víctima defienda. Es un hecho inédito, histórico, repugnante, no deleznable, ilegal, violatorio, a todo lo que tú quieras. O sea, es los símbolos ahí en ese momento de que sube. A mí no me impactó tanto el no estar solo, o sea, en el sentido de que, bueno, ya sabíamos que iban a gritarle porque ya se lo habían gritado en la previa de Morena, sino el subir y que aparte Sergio Gutiérrez, el presidente de la mesa, le dijo, no, o sea, no dijera nada. Y fue donde se empezó la pelea, donde se subieron todas a intentar tomar la tribuna, Ivonne Ortega y otras del PAN, y se empezaron a pelear así, literal, a codazos en el pleno. Pero qué vergonzosa imagen nos deja esto. Con la primera presidenta. Y cómo esto también dividió a Morena internamente una vez más a nivel de bancada. Pero bueno, también quisiera hablar de lo que pasó esta mañana. Bueno, se fue a presentar, porque ese era el acuerdo, ¿no? Cuando salen de la reunión de Morena, dicen, no, pues llegamos a un acuerdo, sale Monreal diciendo, ¿no? Y el acuerdo es que él se presente con fuero a la Fiscalía de Morelos. O sea, eso pasó esta mañana. Y dices, ¿cómo? O sea, como decía la diputada Ana Lilia, Lilia Aguilar, perdón, del PT, pues que ¿de qué dedo quieren que nos estemos chupando? O sea, de verdad, ¿cómo se les ocurre burlarse de nosotras mismas? O sea, ella siendo también parte del bloque oficialista, decir que se va a presentar con fuero en la Fiscalía. Y la Fiscalía que dice, no, pues es que no puede proceder porque pues mantiene el fuero. Entonces, qué burla. Incluso yo creo que ya estaba todo preparado porque la presidenta en la mañanera dijo, es que se presente en la Fiscalía. Entonces ya está todo, pero todo no ella armado. no se entera de nada, ni tiene que ver, ni se mete. Pero ella no se podría meter en ese con caso. esto pero se está concluyo metiendo. No debería. No, claro que no. Que más bien este caso tendrá más un impacto mediático político, pero jurídico no. Porque no le pueden hacer nada, hacer nada. Yo creo que es un acto jurídico todo esto y lleno de violaciones y de irregularidades
que bueno, ¿quién lo va a resolver? Nadie, ¿verdad? Porque no hay una manera, instancia, pero que está viciado completamente. Desde mi punto de vista, que haya él votado, que haya él subido a la tribuna, que hayan, digamos, manipulado, que hayan intimidado, No, vicios y en el el cierre de la consentimiento, presidenta. fraude El cierre de la procesal, todo, o sea, es terrible. Y bueno, a mí lo que me encantó fueron los cartones. Ah, sí. No, sí, bueno, el de Calderón es impresionante, ¿no? ¿Sí lo vieron? No. Ay, es que no sé si lo podemos pasar. No, pero mira, Nos ponemos en pantalla. Es También buenísimo. ahora sí, que sí, mencionabas lo sí. del tema de taparse para no provocar a los hombres, también el de Chavo del Toro, que sale Cuauhtémoc adelante y atrás mujeres tapadas con Ah, una sí, burka. Con una sí, burka. Sale él y la burka. Pero a ver, Impresionante. ¿qué mensaje? No, a mí yo quedé Hay unos choqueada. Yo mensajes. salí de la Creo- cámara así Sí, como es de, buena qué caricatura. feo, o sea, no, Ahora sí. me siento mal y aparte ¿Sabes luego, qué? Como mancillada, si se puede. como mujer, Como mujer, sí. como Nos porque golpeó a todas. violentada. Nos golpearon a Nos todas. violentaron y se nuevamente. sienten impunes. Hay muchos diputados que son viejos verdes también. O sea, Por perdón que lo supuesto. diga, pero No, viejos sí. verdes, abusadores, Abusadores. agresor. Bueno, el propio comentario de este señor en el tuit, en donde son provocadoras, eso es una gravísima No, qué falta, bárbaro. donde se supone que ¿Quién lo nosotros no dijo podemos esto? tener la libertad, Ah, el, claro, el no, feministo, sí, que no podemos Esos- vestirnos como queramos porque podemos ser violadas o violentadas, Porque los provocamos. porque ellos no se pueden contener. Pero a ver, y entonces la culpa es de ustedes. Claro. Pero son, Claro. son argumentos de hace 50 años. Por Por eso Dios, ya Y ni ahí, ni entonces eran válidos, Y pero es violatorio de decir, nuestros oye, derechos. a estas alturas siguen Pero ese argumentando entonces, ese eso. señor legisla. Y ¿Eh? ese señor legisla. Sí, y está ahí. Y una comparación, un comparativo. A Luis Rubiales lo despidieron y lo es condenaron. Luis El entrenador del equipo es el de Español, Del Español. donde estaba Ok. Jenny Hermoso y que le dio un beso Beso en la no boca. consentido, ¿te Ah, acuerdas? sí, sí, con que su ganan parienta. y le agarra y le planta un Plantan beso. beso. Por ese hecho fue despedido y fue condenado a pagar aquí? aquí por un intento de violación a su hermana. Qué asco, ¿no? Lo A su hermana. arropa la Cámara de Diputados y las mujeres lo encuerpan para que no le Pero pase aparte es nada. incesto. Sí, claro, O sea, es no solo incesto. hablemos de que quiso violar a una persona, a su hermana, estamos hablando de incesto. Imagínense lo perverso del tipo, suponiendo que lo hizo, Pero para que vean la suponiendo sin diferencia, conceder, Pero ya que- no hay límites. Pero que por lo mismo sí tendría que investigarse. ¡Claro! El Congreso no está para impedir, están, como se dijo, están obstruyendo la justicia. Están obstruyendo la Es justicia. decir, no, ustedes no van a decir si es culpable o no, ustedes simplemente van a permitir que se investigue y se sepa si sí es o no es. El mismo hecho, como se ha comentado en estos días, el mismo hecho de que todo ese grupo, Morena, con su coalición, etcétera, hayan votado en contra, implícitamente están diciendo, creemos que sí es culpable. Claro. Porque si no lo fuera, pues ve, te declaran inocente, queda limpia tu imagen, no te pasa Te nada. juro porque si eres culpable y te van a meter al tambo y Pues, no porque queremos- si es culpable, no queremos. vamos a Pero arroparlo, porque efectivamente. si no, sí. Son un factor de obstrucción de la justicia. Sí, Por totalmente. supuesto, tendrían que tener algún tipo de imputación, pero como tienen fuero, no se les puede hacer nada. Vamos a concluir. ¿Cuál es el mensaje que nos mandan a las y los mexicanos con esta actitud? Y a mí me encantó lo que dijiste, qué dedo me chupo, ¿verdad? Sí. Qué dedo me chupo, porque nos están viendo la cara a todas y a todos. Y cada vez, esta ha sido ya la dinámica de Morena, también con los Yunes, extorsiones, amenazas, para lograr Propósitos políticos. totalmente. Entonces, ¿cuál es la conclusión y cuál es el mensaje que nos mandan a las y los mexicanos? Para mí, esto ratifica, porque no es la primera vez, que el gobierno de obradorista, sus instituciones cercanas, por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora también el Instituto de la Mujer y el Congreso como tal, están para proteger a los victimarios, no a las víctimas. Lo han hecho una y otra vez y lo volvieron a repetir. Así Sí, es. y además el mensaje es muy duro, ¿no? Porque es decir, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y ustedes se quedan calladitos, Calladitas. Porque no nada más no nos van a desaforar. Encima de todo te voy a intimidar y te voy a hacer y te voy a hacer lo que yo quiera. Tengo patente de Todo el corso, Totalmente. tengo todo el poder. Así Es muy duro, es muy, muy preocupante. Pues yo lo que veo aquí es un acto de impunidad y un mensaje sobre todo a las mujeres
para que no denuncien delitos sexuales. De por sí que es difícil denunciarlo, por la revictimización, por la forma en cómo se te ofende como mujer. Ver, o sea, mujeres protegiendo a un presunto violador es el mensaje. O sea, entonces, ¿de qué sirve que salgan el 8M a marchar? De hecho, ayer le eché en cara a una diputada que presentó una exhibición, porque es el mes, justo, cerramos el mes de marzo con esto tan terrible. Y entonces hace una exhibición de la mujer y Claudia y Citlali Hernández, fotos de que las mujeres llegamos todas. No estamos llegando todas. No, claro que no. Están llegando ellas para proteger agresores. Así es. Entonces ese es el mensaje que nos están mandando. Literal. Y se lo eché en cara y le dijo, oye, ¿usted de qué le sirve poner fotos y cosas bonitas de la mujer cuando usted votó a favor para que se desechara el desafuero? Entonces, una por una, hacen sus eventos de mujeres, hasta las del PRI le hemos dicho, a ver, ¿dónde haces un evento de mujeres? Mira cómo votaste. Y así, una por una, seguirles demandando esto, porque es una ofensa hacia las víctimas y hacia las mujeres y las niñas que también no van a tener pues, ni ganas de denunciar, porque siempre va a haber un presunto violador o un violador con todo el aparato del Estado protegiéndolo y también del sistema judicial. Por supuesto, no, y el sistema judicial, un sistema judicial que nos dicen que está viciado, se quejan del sistema judicial viciado y que está en contubernio, por eso quieren hacer la reforma judicial, ¿y qué me dicen de Morena? Cuando llegó la primera presidenta, a mí no me hizo ningún cambio. Para mí no solo no venía una mujer que por su condición biológica garantizaba la no violencia contra las mujeres. Representa realmente lo que representaba López Obrador, un misógino, un machista, y ella, por ser obediente, por ser sumisa, fue elegida por López Obrador. Y aquí se está demostrando y constatando que ella es un instrumento de López Obrador, una mujer que jamás va a ver por las mujeres y que no entiende lo que es la violencia contra las mujeres, porque ella la vive, la acepta, la justifica y la asume. Ella también la está viviendo. Pero por supuesto que la está viviendo por parte de todos estos grupos que la están violentando, pero no hace absolutamente nada. Entonces, pues, en conclusión... Si tienes todo el poder y no te puedes ayudar, ¿cómo ayudar? Imagínate. Pero además, si entendiera realmente lo que es, si comprendiera lo que es, podría empezar a hacer cambios, pero se vuelve cómplice, lamentablemente. Pues bueno, si les parece, entramos al tema, este gravísimo tema, este tristísimo tema de las fosas, los campos de exterminio y un tema que yo quisiera tomar también, que estuve con Ceci Flores el martes, y ella habló de un tema que nadie habla, los huérfanos por los desaparecidos. Tantos niños y niñas que están ahorita sufriendo en orfandad, en donde no tienen en muchas ocasiones quien vea por ellos, porque padres y madres, en muchos casos ambos, han sido desaparecidos y pues ellos no tienen ningún sustento. Me encantaría primero hacer un contexto de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos observando, qué fue lo que pasó, cómo ha reaccionado el gobierno, esta forma de reaccionar el gobierno y finalmente qué nos deja. No, pues lo que vimos es, suponiendo, sin conceder, que en esos hechos, en esas matanzas, en la tortura, en lo que haya habido, en la cremación de todas esas personas, no haya tenido que ver el gobierno, supongamos. Tampoco lo puedo asegurar. Pero aquí la responsabilidad del gobierno es decir, lo encuentras y lo ocultas. ¿Por qué lo ocultas? ¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué no investigas inmediatamente quién fue? ¿De dónde? ¿Qué cártel? Para aplicar la justicia, divulgarlo, que la gente lo sepa, porque tenemos derecho a saber esas cosas, claro, y que las propias madres, buscadoras, etcétera, ya hubieran sabido decir, miren, aquí ya encontramos esto, a ver si ahí encuentran algo de su familia o no. No, todo lo contrario, tápenlo, las madres buscadoras lo encuentran. Y entonces, a ver, espérense. Vengan al rancho para que vean. Primero limpiamos, primero cambiamos la escena del crimen, es cambiar la escena del crimen, taparlo, y entonces ahora sí vengan y mandas a tus lacayos de las mañaneras,
¿no? Cambias de alteras. A decir, Porque yo ya no no vi hay nada, forma de no había investigar. nada. Pero no había les ha salido. crematorios. No les ha salido. No, por supuesto, porque esto es tan burdo lo que hacen. Ay, No. bueno, ya habíamos hablado del mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ay, Lo hablamos la semana pasada, pero es tan burdo todo, o sea, es tan torpe como lo están haciendo, que la gente no se lo está creyendo. Y a ver, la discusión hoy se centra en, ¿es campo de exterminio o no es de entrenamiento? Eso es ¿Qué lo de más menos. da? Eso es lo de ¿Qué menos, más llámale da? como quieras. Ahí murió muchísima gente, pero no nada más eso. ¿Y en qué condiciones? Ahí entrenaron a Claro. gente No que murió, no fueron quería asesinados. formar parte. Tortura, Claro. asesinatos. Niños y mujeres. Quemados. sobre Comer- todo. comerse entre ellos. O sea, las peores condiciones, pero no solo eso. Tú dices que sin conceder que el gobierno estuvo involucrado. El gobierno ha protegido a estos Sí, grupos ahí sí, en eso porque sí. no hay manera de que pudieran hacer lo que hicieron sin la complicidad del gobierno. Peor aún. O la ausencia total. O la ausencia, en el que también mejor es de los parte de la casos. negligencia del En gobierno. el mejor de los casos es la total. Me hago el que no veo. Que muy probablemente fue Exacto. eso, abrazos no balazos, nos vamos y Exacto. ustedes hagan lo que quieran, y eso está pasando en todo el país. Pero además, estamos encontrando, primero sale Teuchitlán. Ellos lo toman el 24 de septiembre del año pasado, en donde entró la defensa, entró la Guardia Nacional y por tanto ya es un tema federal. Ujú. Claro. Donde vemos un Gertz Manero queriendo echarle la bolita al gobierno local, como tú bien lo dijiste, aquí no importa de quién es la competencia, aquí el tema es que entren a proteger a las víctimas, que entren a investigar, se hable de los culpables y también se hable de las personas que estuvieron ahí. Nada, hagan de cuenta que eran muñecos que mataron y se acabó. Y el asunto es federal, Y el precisamente. asunto es federal, pero siguieron operando. Entonces, si No, no estaba más eso. bajo el La Procuraduría de Jalisco pidió ayuda a la Procuraduría Federal y No no se fueron las dieron. atendidos. O sea, no que me digas que no se enteraron. Es omisión que se convierte en complicidad. Claro. Totalmente. Pero además está lo de Teuchitlán, que se descubrió gracias a este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, y gracias a ello conocimos todo esto. Pero se han fijado cómo están saliendo muchos, hoy salió uno de Colima, también el Rancho de la Vega, No, sí. está Tamaulipas. Hay Aquí en la muchísimos. Ciudad de México también, También han salió. encontrado en el Ajusco, ahí cerca a la Basílica, que ha sacado la investigación ahí Animal Político. Pero bueno, de lo que comentan, de que, o sea, ¿cómo es posible que sea un lugar donde se cometen crímenes de lesa humanidad, se asesina, se tortura, y ahora lo que más les importa es un eufemismo, ¿Cómo la se palabra llama? que estemos usando? Sí, pero es un O distractor, sea, ¿no? sí. Yo pienso fue- que todo esto son distractores. Bueno, Es una evasiva. Es una Pero- evasiva. yo creo que ahí en ese caso, más que distractor, diría que es una forma de administrar la narrativa. O sea, sí, sí, sí. de lo que platicábamos la semana pasada, que les comenté que pues llevaron periodistas, influencers al lugar Ay, sí, horrible. para ¿Tú no administrar. No pude porque estaba aquí. Justo en ese ok. momento estaba aquí. Ah, qué bueno. Si hubieran venido más, yo me hubiera ido allá, pues también a ver, pero tenía su corresponsal. ahí que tenía le iba dando la corresponsal, me iba información. dando la información, oigan, está pasando esto en tiempo real, pero, o sea, al momento en que tú llevas a la gente allá, es a llevarlos a ver un cascarón de lo que ya no hay. Si tú habías dicho de que el año pasado ya habían llegado fuerzas del orden federal a revisar el lugar, pues lo limpiaron. ¿A qué te llevaron? ¿A qué llevaron a las madres? Por eso ellas se sintieron burladas Claro. cuando estaban ahí, Ay, sí. porque ya limpiaron toda la escena del crimen. ¿Cómo? O sea, ¿qué puedes probar ahí? Hasta planchas de cemento pusieron Exacto. sobre estas. Y luego vienen estos cosas. personajes comunicadores alternativos a la conferencia mañanera a decir, yo estuve ahí y no hay nada. Pero perdón, ya la escena la limpiaron. O sea que eso anula el hecho de que México no sea una gran necrópolis sobre donde caminamos de fosa huesos, en sí. fosa, huesos, y nadie quiere hacer nada. Entonces, a mí lo que yo lamento de todo eso es cómo quieren administrar la narrativa, cómo eso es más importante para ellos que una madre que esté buscando a su hijo, a su hija desaparecida. O sea, se me quiebra la voz porque me ha tocado estar cerca de madres buscadoras y el dolor es tan impresionante y la forma en que el gobierno los ignora
o los considera como opositores políticos, cuando a ellos no les los interesa ser de revictimiza. derecha o de izquierda. Ahí salió un comunicado hace 2 semanas del Senado de la República utilizando los canales oficiales de gobierno para decir que es un ataque de la derecha. Por Dios, esa gente está sufriendo, a ellos no les importa si hay un gobierno de izquierda o de derecha, les importa es encontrar a sus hijos y que el Estado mexicano cumpla con lo que la ley establece, que es garantizarles pues que haya seguridad, que haya procuración de justicia, y no la hay. Y vemos también a la fiscalía, también salió que estaban reclutando becarios o estudiantes de antropología para, porque no tienen peritos. O sea, tenemos una crisis forense. Eso habla de esa crisis forense. Sí la hay. Y nadie habla de eso. No es que nos importa si era un campo, si la palabra que se usa, el administrar la narrativa, administrar lo mediático, es lo único que le interesa a este gobierno. Protegerse. Sí, Claro. Sí, protegerse. Y teniendo a Ceci Flores, madre buscadora, la pregunta era, ¿cómo te hiciste madre buscadora? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que te motivó? Obviamente 3 hijos desaparecidos. No, O sea, no bueno, 1, no 2, 3 hijos desaparecidos. ¿Se imaginan el dolor? Bueno, Sí, pues no. ella decidió agarrar su pala y salir. Y mi hijo estaba en ese momento en el Zoom y le dijo, es que ninguna madre debería estar buscando a sus hijos a palazos. A mí me conmovió muchísimo, porque definitivamente no deberían de existir las madres y los padres buscadores, porque primero que nada, como bien lo dices, es una obligación del Estado el garantizar nuestra seguridad y el acceso a la justicia. Pero no solo no garantiza nuestra seguridad, sino además estas personas están haciendo el trabajo del Estado y aún así el Estado está tratando de ocultar lo que están ellos descubriendo. Y gracias a su trabajo, Es que nosotros se sabe podemos todo, a ver. enterarnos de lo que el gobierno no quiere de lo que nos enteremos. No, y al revés, el que se victimiza es el gobierno. Sí, son la víctima. Nos están atacando, son chocarreros, como si el denunciar, ¿no?, las fallas del gobierno, los ilícitos del gobierno, fuera chocarrero, ¿no? Pues así es la democracia. Eso es la democracia. Es un elemento esencial la crítica, la denuncia, la investigación y decir, oye, tú debías haber hecho esto y no lo hiciste, o tú eres responsable de esto por tal y tal. Chocarrero, como si ellos no hubieran utilizado también Sí, Son muy pilotos, interesante. otros asuntos políticos, perdón, los asuntos de violencia, etcétera, de manera política, pero es elemento esencial de la democracia, la crítica, la denuncia, la investigación. Y decir, chocarrero, estás aprovechándote políticamente, ¿no? No, es la democracia. Carroñeros. Pero en ese sentido están tratando de hacerlo como un factor de disuasión, como es el caso de Yasmín Esquivel, que al rector Graue le están imputando por una... Es un tema delicadísimo. 15 millones y ¿cómo se llama? Castañé, por haber denunciado la corrupción de Nale, también 14 millones. Entonces pareciera, lo dice Krause en una de sus columnas, que pareciera que la denuncia ahora es una condición para que seas imputado como alguien que está dañando a una persona poderosa. Pero además, el tema de Graue, permíteme que te interrumpa, el tema de Graue no tendría por qué haber sido aceptado en un juzgado de lo civil en la Ciudad de México, porque la universidad, él actuó como representante, no en lo personal, él no actúa como Enrique Graue Wichers, él actúa como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es federal. Pero imagínate el poder que tienen para poderlo hacer. ¿Pero quién tiene el poder? La ministra. Por supuesto, es ella. Pero bueno, regresando al tema de Teuchitlán. Es un favor a ella. Por supuesto. No, pero todo ha sido un favor de ella desde el principio. Pues, pero en conclusión con el tema Teuchitlán, que Teuchitlán es la punta del iceberg de todo lo que ha estado saliendo y lo que va a salir. Yo preguntaba hace rato, ¿por qué está saliendo ahorita? Porque lo taparon completamente. ¿Pero por qué durante con todo el Claudia? sexenio. ¿Por qué con Claudia le está estallando en la cara a esta Porque mujer? entraron las madres madres. buscadoras. Pero siempre estaban, ¿eh? Yo me acuerdo haber acompañado a las madres buscadoras en una marcha aquí con Levarón, aquí en Reforma con Levarón, Sicilia y ellas.
ya estaban ellas muy activas buscando a sus hijos. Ya tienen muchos entraron años. Al rancho. Les dijeron que ahí había pero ellas cuerpos. llevan muchos años buscando. ¿Por qué ahorita le estalla a Claudia todo esto y se ha vuelto tan mediático? Entonces, platicando aquí con personas que están muy cerca, nos decían que la presión de Estados Unidos. La presión de Estados Unidos. En parte, yo creo que... Y por eso creo que quieren administrar la narrativa, creo que por ahí va el tema, ¿no? Podría ser, sería cosa de observar, pero a mí sí me llama la atención cómo están saliendo, pero de forma no controlada, porque es lo que le gusta al gobierno, diferentes, diario nos enteramos de 2 o 3. De las redes, gracias a las redes nos enteramos. Incluso las madres buscadoras hacen Facebook Live y ellas van, incluso la gente les dona dinero, entonces mucha gente que está buscando a sus hijos ve los Facebook Live, que van encontrando de fosas de las que ni siquiera se hablan en los medios. Identificado. Y ahí identifican personas en todos los estados de la República, porque hay varios grupos en varios estados lamentables. Y también están buscando, no solo buscan en fosas, también los buscan en burdeles, en redes, en internet de trata, porque no solo son cooptados para reclutarlos para los cárteles, sino también son para trata, también son para el tema de órganos. Entonces, los niños también. Entonces, no solo excavan, preguntándole a Ceci, le decíamos, ¿cómo sabes dónde hay huesos? Dice que el campo tiene ciertas características, o sea, ya se han vuelto profesionales. Los montículos. Los montículos, ellos lo hacen. Con un piquito y van haciendo con una varilla. Esa es su tecnología. Y entonces te van explicando cómo lo hacen. Pero en este momento siempre han estado, o sea, desde hace como 6 años, 7 años. En este momento están tomando relevancia justamente por el caso Teuchitlán y todos los que están saliendo, que a mí me llama mucho, y me parece algo necesario para descubrir y para destapar todo lo que pasó con el abrazos no balazos, porque esto es consecuencia. Claro. Pero ¿cuál sería tu conclusión, José Antonio? Mira, no sé la razón exactamente de decir por qué encontraron ahora las madres buscadoras. Se sabía que ya lo había encontrado, que estuvo en la Marina el año pasado, etcétera. No sé si ese puede ser un factor que influye, pero lo que sí queda claro, pero por otro lado el gobierno trata de tapar, entonces yo veo contradicción. Por un lado, las prisiones de Estados Unidos, pues vamos a responder para que vean que sí, pero por otro lado, tápenlo, minimícenlo, que discutan cómo se llama, pues llámale Disneylandia si quieren, ¿qué más da? Lo que importa es los muertos, es lo que pasó ahí, lo que está pasando en otros lados, pero evidentemente lo que sí refleja esto como punta del iceberg, como dijeron ustedes muy bien, es el fracaso total y absoluto de la política, a la estrategia de López Obrador frente a la violencia, la narcoviolencia. Total fracaso. O la complicidad. Ni siquiera creo que... Y complicidad. Pero, la complicidad, claro. más bien. Yo eso pienso, no fue una estrategia para atacar. Fue una estrategia para permitir cumplir con los y la acuerdos. llevamos en armonía, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es lo que generó eso? No quiero ni siquiera pensarlo, porque me dolería mucho saber que un presidente del país está negociando con el crimen organizado por un tema de... Ay, amiga, pues vas a necesitar terapia porque parece que eso pasó. A ver, ¿me das cita, por favor? Sí, pero ¿sabes qué? Pues es sí, un hecho parece que sí, el crimen organizado fue el brazo electoral de Morena y Morena fue el brazo político de los cárteles. Sí, y en esos acuerdos que coinciden, hoy lo que estamos encontrando coincide perfectamente con lo que ya se sabía. O sea, es más, es una constatación de lo que de alguna manera teníamos sospecha, pero no teníamos comprobación. Ya se está comprobando. Cada vez más. Cada vez más sale toda esa pruebas de complicidad. Y no solo lo electoral de participación de los capos el día de la elección, es dinero. Claro, es dinero. No, y también, por ejemplo, el gobernador de San Luis Potosí, sí, está comprobado que es un capo. Es un capo. O sea, no solo antes el gobierno hacía acuerdos con los cárteles, ahora los cárteles nos gobiernan. Entonces, ahí está lo peligroso. Pero bueno, y lo peor del caso, la imagen de México en el mundo. Ya somos el centro del narco.
lamentable. Pero bueno, ¿les parece que pasemos? Estamos en las conclusiones. Bueno, para concluir también, ahí hacer un llamado de atención también ahora a la otra Cámara de los Senadores, que el mismo martes que fue lo del tema de Cuauhtémoc, se intentó votar para que se creara una comisión especial de búsqueda sobre el caso Teuchitlán, parecida a la creada hace 11 años del caso Ayotzinapa, y pues la rechazaron por la mayoría. Se fueron. Morena y sus aliados rechazaron hacer esto. O sea, las investigaciones y el GIEI y todo esto les funciona cuando no están en el gobierno, pero ahora que son gobierno no les interesa. Y se los digo porque el último resultado, bueno, el último informe que presentó el GIEI en 2023 no le gustó a López Obrador, no sé si se acuerdan, sí, claro, que hubo toda una pelea, ¿no? Ya hubo como rispideces con los papás de Ayotzinapa y este grupo interdisciplinario, que tiene que ser un grupo independiente el que ya tenga que asumir este tipo de investigaciones. Anaya también en este caso. Exactamente. A ver, yo aquí tengo una duda y quisiera más abrir o escuchar su opinión. ¿Por qué no quisieron abrir la comisión? ¿Es tan descarada la alianza que tienen con el crimen organizado? Dejemos la ¿Por pregunta qué en no el lo aire. quisieron abrir? Se queda en el aire. Es que es muy delicado. Lo estaremos viendo en los próximos meses. Es que es la respuesta a tu pregunta. Es que no les interesa porque, por ejemplo, cerrando el tema del GIEI en ese entonces, fue que señalaron al Ejército y a la Marina de la negativa para dar información relacionada con el caso. Creo que aquí no les conviene que un grupo independiente, supervisado por organismos internacionales, investigue el caso, porque no les va a gustar lo que va a salir de ahí. Van a salir todas las complicidades. Entonces, yo concluiría con eso. Pero es que es durísimo. ¿Cómo voy a negarme a que se haga una investigación? Porque ahora están en el gobierno y no les conviene. Porque ellos son los que solicitaron y presionaron por el caso de Ayotzinapa. Pero ahora no les interesa. No, pero porque ahora están en el poder. Ahora están en el poder. Ahora de lo que se trata es la opacidad, no la transparencia, ocultar todo. Lo mismo pasó con la línea, la que se cayó, la del metro. La línea 12 que se cayó, que buscaron unos peritos independientes y cuando de Dinamarca, cuando le tocó a Claudia, cuando le dijeron el resultado, los super descalificó y los condenó. Eso hace Morena, no nos extraña. Y peor aún por sus complicidades, su omisión o la negligencia. Pero a ver, entremos a otro tema que nos tiene pues muy preocupados a los que estamos enterados, porque la mayoría de la gente no se entera. Y mientras estamos oyendo todos estos temas tan lamentables, pues nos están metiendo un gol por la derecha y por la izquierda y por todos lados, en donde están utilizando la posibilidad de hacer uso de nuestros datos biométricos, nuestros datos personales, que los tenga el gobierno y pueda hacer con ellos lo que les dé la gana. Durante muchos años, Gobernación, cuando estaba Olga Sánchez Cordero, pidió al INE todos nuestros datos y el INE no se los puede otorgar sin un permiso de cada uno de nosotros, pues se los negó. Ahora el Gobernación decide que va a solicitar a todas y todos los ciudadanos los biométricos. No lo va a solicitar, lo va a ordenar. Lo va a ordenar para que sea una forma de identificarnos cuando ya tenemos el INE. El INE no tendría por qué ser una credencial de identificación, porque supuestamente su objetivo es para que votemos. Sin embargo, ante la falta de identificación, si no tienes pasaporte, el INE te ayuda. Y las condiciones de la credencial de votar, que precisamente para garantizar elecciones limpias se le pusieron muchísimos candados, marcas, etcétera. Entonces, decir, es una buena identificación, es una identificación válida. Que no se necesitaría entonces, otra. Pues ya con eso. Pero ahora, con el pretexto de los desaparecidos, cierran perfecto la pinza para decir, como hay desaparecidos y los queremos encontrar, entonces ahora sí queremos todos los biométricos para poder entonces saber dónde están las personas, cómo se mueven, cómo llevan su vida cotidiana, y esto nos va a poner en una total vulnerabilidad a los que criticamos al gobierno, porque ustedes saben que la información ellos la usan no para protegernos, sino para intimidarnos, extorsionarnos ellos de nosotros. Entonces esto es muy peligroso, porque cuando hablamos de identidad, o sea, todos tenemos derecho a una identidad. Los niños, por ejemplo, hoy no tienen una identidad hasta los 18 años.
No hay manera de que tú puedas comprobar que el niño que está al lado de ti es tu hijo. Sacas el acta de nacimiento, pero no tiene foto, no tiene nada. Entonces, durante muchos años, varios colectivos de niños... de cuando era bebé. Que no sirve de nada. Muchos colectivos estuvimos pugnando porque hubiera una cédula de identidad infantil, que tuviera todos los candados, pero que además pudieras estar registrando en el sistema de salud cuántas vacunas lleva, o sea, llevar el registro del niño. ¿Y qué pasó? Que era... No hubo presupuesto, no hubo voluntad política. ¿Pero esto cuándo fue? Esto fue en el 2009, 2010, no es cierto, fue ya con Peña Nieto. Aquí el tema es que no hay voluntad política para lo positivo. Y ahora es muy preocupante, conforme a lo que tú platicaste, esto de que te extorsionan y, bueno, no lo platicaste, una realidad, no solo eso. Es muy peligroso que el gobierno tenga nuestros datos biométricos, y así como en China, que pueden estar por las cámaras de la calle checando a cada una de las personas que está deambulando por el país. Es gravísimo. Sí, no, pues totalmente. Es una infracción a la libertad personal, a la individualidad, a la privacidad, ¿no? Y si ya tenemos, si ya tenemos el INE, y en todo caso sí hacer alguna identificación infantil, efectivamente es necesaria, pero acuérdate que eso lo vienen mencionando desde hace mucho, como decías tú, desde Olga Sánchez Cordero, decir, vamos a jalar nosotros, incluso... Y el INE dijo que no, Lorenzo Córdoba siempre lo retuvo. Lo defendió, pero incluso se planteó el hecho de que el Registro Federal Electoral pasara directamente a Gobernación, otra vez, para ellos controlar incluso las credenciales del elector. Y sí, y de ahí los programas sociales, y de ahí la votación. No, señores, ¿por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a su privacidad. Si ellos no dan su consentimiento, pero ahora lo están violando abiertamente. ¿Por qué? Porque pueden, porque ya tienen todo el poder concentrado y hacen lo que se les da la gana. Y el INE está cooptado. El INE está cooptado y la ley le permite ahora a la presidenta tener todo el control de los miles de millones de datos que tiene de todos nosotros, de todas las empresas, de todo lo que tiene el INE acumulado ahí. Es una información muy valiosa y muy peligrosa para que caiga en manos de quién sabe quién. Y aquí dice, nada más van a ser las secretarías que están en temas de seguridad. Pues son muchas, ¿no? Para mi gusto son muchísimas. O sea, es Gobernación, la Secretaría de Seguridad, pero la Fiscalía, pero la otra Fiscalía, todas las Fiscalías de la República. Y dice, y entonces creo que no se han dado cuenta del tamaño del tema que es este. Está realmente, y le están dando unos cuantos días al INE para que mande toda la información, todos los archivos, todos los datos personales. Entonces, la protección de datos personales pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo es juez y parte. Porque si tú le dices, pero además, espérame, porque tú no has dado tu consentimiento. No, claro que no. Por eso dice la ley. No, bueno, la ley dice que ya se puede. ¿Se están violando la Constitución? Sí. Porque además están diciendo, hay información... Pero al rato la cambian. Que tú, que tú ya no puedes pedir, porque de la obra pública ya está reservada, ¿no? Por ejemplo. Casi todo. Ya todo está reservado por seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional? ¿A criterio de quién? Defínelo. ¿A todas las criterio obras de quién? López estaban reservadas por... Pero de un día a otro, además. Sí, también los segundos pisos de aquí en la Ciudad de México. Todo está reservado. Y no se pueden abrir, no se puede saber cuánto gastó hace 20 años por seguridad nacional. Entonces, la gente no se ha enterado realmente de lo que esto significa y de que vamos a perder toda nuestra información confidencial y va a quedar en manos del gobierno. Ahora, de la credencial, sí que bueno que hay una credencial que pueda permitir que los niños puedan estar identificados. Es más, estamos en deuda con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero que esté en manos de la Secretaría de Gobernación o que esté en manos de quién, eso me parece como terrible. Porque ahí están todos nuestros datos. Sí, nuestras datos métricos. Sí. Es un paso gigantesco hacia el fascismo. Al autoritarismo, la dictadura. Es el paso, o sea, están dando... Pero enorme. Fíjate, y tanto que se quejaban de Calderón, y él también lo intentó hacer con el RENAO, el Registro Nacional de Automóviles. Sí, algo así. De automóviles y también, ¿no? Bueno, acuérdense que también en su momento acabó en manos de delincuentes, y también era con la intención de evitar extorsiones, fraudes, etcétera, y terminó mal el asunto.
Luego en 2021 López Obrador intentó sacar su propio padrón de registros de usuarios de telefonía móvil y la Corte se lo bajó. Y la Corte alegó, pues obviamente, que era una violación a la privacidad de los ciudadanos y la vuelven a mandar y está ahorita en Cámara de Diputados. Porque ya la Corte ya... Ya la Corte, entonces la bajan y ya la redactan de otra manera, la mandan otra vez y está varada porque ayer recuerdo que dijo el coordinador Monreal y también el coordinador del PAN, Elías Licha, pues estamos viendo en acuerdos a ver qué se hace, porque ni siquiera creo que los del Verde y los del PT están como que dudosos y quieren hacer propuestas de modificación. El PAN también, y van en el sentido de que cuando se quiera acceder a alguno de estos datos del padrón de telefonía, tiene que ser con una orden judicial, porque en el dictamen no viene ese candado, y al no haber ese candado, pueden utilizar esa información como persecución política hacia defensores de derechos humanos, hacia periodistas que sean incómodos para el gobierno. No lo van a realmente utilizar para procurar la justicia, porque ya nos dimos cuenta con lo que hablamos anteriormente que eso no les interesa. Para encontrar desaparecidos. Pero es que es eso. Si el objetivo es encontrar personas desaparecidas, para eso necesitarían cierta información de ADN. Por ejemplo, hay una organización de niños robados que te da un papelito donde ahí te pide, aquí pega un pedacito de pelo de tu hijo, aquí pega una uña, aquí pon la huella, para que en el momento que se pierda tu hijo, ojalá que no, tú ya puedas sacar rápidamente, llevarlo al Ministerio Público, a la Fiscalía y empiece la búsqueda. Pero en esta cédula no va a haber no va a haber ningún registro de ADN de nosotros, porque lo que se encuentra esa es otra, lo que se encuentra son cadáveres, son huesos que necesitan ser comparados con un banco de ADN. Y López Obrador, el Instituto Forense para Identificación de Personas encontradas sin ser identificadas, lo destruyó en su gobierno. Y ahora sale Claudia a decir que va a reforzar el área forense, que primero que nada les quitó presupuesto. Y ahora viene a decir todo lo que va a hacer, que López Obrador también lo prometió, y que debilitó un centro, era un elefante blanco, no sé si lo vieron, un centro precioso forense. De repente entra un periodista, había una persona. Estaba en algún estado de la República, pero había una persona y finalmente lo desmantelaron. Entonces, para ellos lo forense no les importa. Si realmente nos vamos a la raíz de lo que es importante, necesitamos un banco de ADN, no una cédula de identificación que nos ponga en riesgo a las personas que no les somos afines al régimen. Entre estos restos que se encontraron y los parientes. Y los bancos. Entonces inmediatamente saben quién es. No lo van a hacer porque es muy costoso. Hace muchos años, creo que a principios del sexenio de Peña Nieto, te digo que lo de las madres buscadoras lleva años. Desde Calderón, pero hablé con unas madres buscadoras y me decían que ellas habían alcanzado haciendo un paréntesis del tema ahora que lo mencionas, habían logrado construir un pequeño banco de ADN con recursos de cooperación internacional. O sea, un fondo europeo les dio dinero para crear un banco de ADN. No sé eso en qué quedó, la verdad. Pero sí es muy costoso y el Estado, pues, no sé si tiene los recursos para hacerlo. Sí los tenía, porque en lugar de su megafarmacia, que quite los 3 medicamentos que hay. Y creo que el de la Comisión de Búsqueda tenía también una unidad especializada y creo que también ya la desmantelaron, por ahí hace como un mes la nota también. Entonces, no es una cuestión de hacer leyes para que se procure la desaparición, o sea, buscar a los desaparecidos. Hay elementos para poder hacerlo y no quieren meterle voluntad. Es que la voluntad política se ve también en cuánto dinero le destines a algo para poder movilizar todo. ¿Qué pasaría si salieran todas las evidencias? Es lo que hablábamos ahorita, no les conviene. Es lo que decíamos, no les conviene y lo tapan todo. Si no quieren hacer la comisión para Teuchitlán, pues mucho menos. Y antes de cerrar hay otro tema también que quisiéramos traer, el tema del INAI, que ahora que desaparece el INAI, el que nos proporciona toda la información para que sepamos qué está haciendo el gobierno, que acaban de destruir. Morena quitó a todos los organismos autónomos que le llevan control y además nos avisan pues de todos los recursos y el mal uso de los recursos. ¿Qué va a pasar ahorita, querida Clau, con todo este tema?
Mira, todas las... Me encanta, viene súper preparada. No, es que no traigo aquí, lo tengo aquí. Sí, no estoy chateando. Pues yo sé, pero tú vienes muy documentada. Mijita, no, a ver, el tema del INAI, acabo de escuchar una entrevista de un chavo muy joven que se llama José Mario de la Garza Martens, que es el chino, le decimos, quien nos está explicando, quien está haciendo un amparo para que toda la información, o sea, un amparo pro bono para quien quiera unir, sobre todo los periodistas. Eso es muy importante. Toda la información, sí, después les mandamos el dato con más precisión. Toda la información que necesitemos como abogados, como periodistas, como lo que sea, en buscar, se nos va a negar. Porque si hay un tema de seguridad nacional o alguien determina que es de seguridad nacional, o por ejemplo una persona que quiere saber si los recursos que se le dieron a un funcionario, solamente te lo van a dar si es considerado corrupto, si ya está sentenciado como corrupto, ya no te van a dar, ¿no? Le pusieron las palabritas, ¿no? Pero la corrupción es un delito. Bueno, entonces si ya es corrupto, entonces ya te dan la información. Pero la corrupción es un delito, es un adjetivo. Bueno, pues fíjate, así está. Entonces, ¿estás de acuerdo? El tema es que dentro de unos días, en abril, van a trasladar toda la información a esta nueva Secretaría. De Buen Gobierno. De Buen Gobierno. Que yo, bueno, el nombre me hace cortocircuito. La Secretaría de Buen Gobierno. Sí. Y la van a trasladar ahí. Para que ahí esté para cualquier fiscalía, para cualquier... Y pues también no va a sé, estar va. así la agencia de transformación digital, Todo. que es la que quiere los datos de nosotros también. Toda Cuauhtémoc la Blanco, información. la Entonces, la presidenta estaba diciendo ayer que lo que tenía que hacerse es, a ver, por ejemplo, tú, empresa telefónica, y tú tal, y tú otro, y tú gobernación, y tú tránsito, todos estos datos los tienen que confluir en este archivo nacional, general, en donde vamos a tener el control de todo. Big Brother. Vamos a No, vivir. Big Brother. Vamos a vivir en Big Brother por un lado y por otro lado la destrucción del INAI nos regresa a los viejos tiempos en donde el gobierno era juez y parte en términos de transparencia. Por eso fue algo tan importante el Instituto de Transparencia cuando surgió en 2002 o algo así. Porque entonces la gente tiene acceso a qué se hace con el dinero, por dónde quedó esto, qué pasó con este presupuesto, para información de los periodistas o ciudadanos o lo que sea. Es que periodistas es otra cosa. Que es parte de nuestro derecho y otra vez es parte de la democracia, de la rendición de cuentas. Si tú eres el que vas a decidir qué das y qué no das con cualquier pretexto, se acabó la democracia, esa parte de la democracia, se acabó la transparencia, se acabó un elemento que te contribuye, te puede contribuir a la rendición de cuentas. Entonces, otra vez, 20 años para atrás. 20 años para atrás, perdón, ya te... Se va a preguntar algo de lo del justo del amparo. Adelante. Bueno, imagínate, o sea, en lo que se hace ese amparo, ¿cuánto va a tardar? O sea, porque también como periodistas, pues sí urge la información, ya no va a ser tan ágil como cuando teníamos una institución que lo garantizaba, o de plano ya no te lo van a dar. Ya, tú acuérdate que para ir al INAI tú tenías que tener como una negativa de la institución. Y luego... Entonces tú ibas al IMSS, pedías una información, te la negaban, ibas al INAI, el INAI los obligaba y te la daban. Con el amparo, si se otorga la suspensión provisional y después definitiva, ya vas a tener acceso a la información porque traes tu amparito. Si no, los van a multar, ¿ok? Esa es una cosa. Ahora, nada más tú. Y si tú lo pides tú, pero si José Antonio y yo no lo pedimos, nosotros no, porque acuérdense que ahora es para efectos individuales, salvo que se hagan varios juicios y que se resuelva la inconstitucionalidad de estos artículos y se determine que, por jurisprudencia, que es inconstitucional y que no se deben aplicar, y entonces sí podríamos tener acceso a la información todos. Pero eso con la corte que nos viene, con la ministra Batres, eso es lo que digo, a eso iba. No sabemos qué va a pasar. Me preocupa eso, porque una vez... Tienes todo controlado, todo. Que le ordenan a ese nuevo poder judicial que vamos a tener después de julio, ¿cómo estarían obligados a entregarnos esa información? O sea, va a ser un poder judicial viciado que va a manipular... Son los mismos.
pues entre ellos mismos. Se van a cuidar. Imagínense cómo nos van a negar, o sea, todavía hay otro candado ahí con ese Poder Judicial si le ordena a las instituciones entregarnos la información a los periodistas y a los ciudadanos. No, yo veo el peor escenario aquí. Sí, Ahora, es el peor escenario. Para cerrar. Sí, para cerrar. Si vamos a tener los jueces que tiene el pobre exrector Enrique Graue y el director de la Facultad de Aragón, y el empresario Castaño también. Ajá, Sí. y el empresario Castaño. Si esos son los jueces que vamos a tener, estamos en la lona. Perdidos. Sí. Porque son jueces totalmente manipulables, son jueces corruptos, son jueces sometidos, pero además muchos de ellos no van a tener ni un ápice de experiencia, van a ser muy Pero jóvenes. tienen 5 cartas de sus vecinos. Y 8 de promedio. Sí, pura mediocridad. Pues bien, Sí, en conclusión, preocupada. prácticamente seguimos constatando que estamos en total vulnerabilidad, indefensión, ante un régimen que está avanzando en el autoritarismo. Y lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, es involucrarnos cada vez más. Porque si en los 80s y 90s vivíamos una situación de autoritarismo y logramos un INAI, logramos un INE independiente, lo vamos a volver a hacer. Necesitamos nuevamente cerrar filas con periodistas, con abogados, con politólogos, bueno, ciudadanos en general. Les interese la democracia. Exactamente, hacer equipo, hacer una gran fuerza que finalmente obligue a este gobierno a trabajar para nosotras y para nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Les pedimos que no solo se suscriban al canal, sino que además nos den un like y lo puedan compartir con todas y todos para que esta información le llegue a todas las personas que pues desgraciadamente no han tenido la oportunidad de atenderla. Gracias y que tengan muy linda noche.